Vamos entonces con el último apartado, este capítulo 3. En este apartado se encara ya directamente el concepto de reflexión o de autoconciencia reflexiva. En todos los apartados anteriores, los autores lo que han hecho es tratar de dejar clara cuál es la concepción acerca de la conciencia que tiene el enfoque fenomenológico. La conciencia, van a decir ellos, es intrínsecamente autoconsciente, y entonces esta autoconciencia es una autoconciencia prereflexiva, no es una autoconciencia reflexiva. Hasta ahora nos habíamos concentrado en la noción de autoconciencia prereflexiva, ¿no es cierto? Entonces ahora, en este último apartado, ponemos un poco sobre la mesa el concepto de reflexión como para ver qué rol juega la autoconciencia reflexiva o la reflexión en el enfoque fenomenológico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso de qué sería la autoconciencia para el enfoque fenomenológico. Un fenomenólogo diría que la autoconciencia tiene dos modos de existencia: el modo prereflexivo y el modo reflexivo. El modo prereflexivo es todo lo que estuvimos viendo antes. El fenomenólogo va a decir que el modo prereflexivo de autoconciencia es el más básico, es intrínseco a la conciencia, no depende, por lo tanto, del modo reflexivo, sino que por el contrario lo hace posible. Es decir, la autoconciencia prereflexiva es condición de posibilidad de la autoconciencia reflexiva. La autoconciencia prereflexiva, entonces, es implícita, es tácita, es intrínseca a los estados mentales conscientes, es no temática, no objetivante, y estas dos cosas refieren al hecho de que la autoconciencia prereflexiva no implica una división del sujeto consciente entre sujeto y objeto de la experiencia, ¿no es cierto? Bueno, estas son las características básicas entonces de la autoconciencia prereflexiva. ¿Cómo consideran entonces la autoconciencia reflexiva? Bueno, según el enfoque fenomenológico, la reflexión o la autoconciencia reflexiva, entonces sí presupone la autoconciencia prereflexiva. Es decir, la autoconciencia reflexiva es una especie de conciencia explícita, una especie de conciencia transitiva, en el sentido transitivo de conciencia, ¿no? Es decir, es una conciencia de algo. ¿De qué? De una experiencia consciente que estoy teniendo. La experiencia consciente es autoconsciente por sí misma, pero ahora yo puedo ser reflexivamente consciente de mi experiencia consciente. En eso consiste esta autoconciencia reflexiva. También van a decir que la autoconciencia reflexiva entonces es conceptual, es temática, objetivante, y todo esto significa que, claro, en el acto de la reflexión tomo como objeto de atención otra parte de mi conciencia, ¿no es cierto? En ese sentido es objetivante. También esto se expresa o se describe diciendo que la autoconciencia reflexiva requiere una especie de fisión o de división de la conciencia entre la parte que hace la reflexión y la parte sobre la que se hace la reflexión, ¿no es cierto? Entonces decimos que en esta división la primera parte toma a la segunda como su objeto o como su tema. Por eso se dice que la autoconciencia reflexiva es temática u objetivante. Aun cuando esta parte sobre la que se hace la reflexión, como dije antes, ya es una autoconciencia prereflexiva. Es decir, ya todo estado consciente sobre el que se reflexione, según los fenomenólogos, ya es autoconsciente antes de que hagamos la reflexión sobre ella, ¿no es cierto? Por esto último que acabo de decir, es que los fenomenólogos van a considerar que la reflexión no tiene ninguna primacía sobre la experiencia sobre la que se hace la reflexión. ¿Qué significa esto? Bueno, que no es la reflexión la que revela la experiencia sobre la que se está reflexionando, ya que la experiencia se revela por sí misma, es decir, es autoconsciente de manera prereflexiva. ¿Está bien? Esto es importante tenerlo en cuenta para entender justamente el punto de vista fenomenológico acerca de la conciencia y la autoconciencia reflexiva. Aun cuando la reflexión
no tenga una primacía sobre las experiencias vividas, en este sentido que acabo de decirlo, que no es que la reflexión revela la experiencia vivida. ¿Por qué? Porque la experiencia vivida se revela por sí misma. Toda experiencia consciente vivida es autoconsciente, se revela por sí misma. Sin embargo, aunque la reflexión no tenga esta primacía en este sentido que acabo de decir, la reflexión de todas formas puede ser o es útil para el enfoque fenomenológico en el sentido que nos permite articular la estructura de la experiencia consciente, conceptualizarla o describirla de alguna manera más o menos articulada. Entonces, la fenomenología de todas maneras va a utilizar la reflexión para estudiar las experiencias vividas. Entonces, acá es donde se hace crítico hacer la pregunta de en qué medida y de qué manera es que la reflexión permite revelar la estructura de la experiencia vivida. Con respecto a esta pregunta, en este apartado lo que se hacen es revisar tres grandes posiciones, que serían las siguientes. La primera posición queda representada por los que dicen que la reflexión no va a revelar la estructura de las experiencias vividas, sino que por el contrario la reflexión, al ser conceptual y temática y objetivante, etcétera, etcétera, transforma esa experiencia en el acto mismo de reflexionar sobre ella. Entonces no revela la experiencia, sino que la transforma un poco, la modifica. La segunda posición es la de los fenomenólogos, que dicen que no la transforma y que en la medida que nos atengamos al método fenomenológico y a las características propias de la experiencia consciente, que intrínsecamente es autoconsciente, la reflexión sobre esa experiencia no transforma la experiencia vivida, ¿bien? Sino que permite revelarla un poco más o de alguna otra manera. Y finalmente entonces, la tercera posición sería la que presentan los autores, intentando describir una posición intermedia entre la primera y la segunda, que sería la de los fenomenólogos. Así que, bueno, ahora a continuación presentamos o describimos un poquito más en detalle estas tres posturas en relación a la autoconciencia reflexiva. Entonces, la primera posición va a reconocer que la reflexión se caracteriza por comprender algo que estaba ya ahí siendo experienciado y como tal era prereflexivamente autoconsciente, ¿no? En este sentido, reconocen que la reflexión no produce su tema o su objeto, sino que lo revela de una forma, sin embargo, más explícita, más articulada, aclarada o intensificada de alguna manera. Entonces, en este sentido, al reflexionar y prestar atención a una experiencia, explicitándola, articulándola, etc., en alguna medida modificamos la forma en que aparece esa experiencia. Es decir, la reflexión no genera una copia exacta de la experiencia original, sino que más bien la transforma. Bien, esta sería la primera posición. El fenomenólogo, en cambio, va a decir que, claro, al reflexionar sobre la experiencia consciente, cuando busquemos articularla, esto requiere una interpretación experta, es decir, que esté bien informada por el método fenomenológico, ya que la experiencia vivida puede ser interpretada desde sí misma y en sus propios términos, porque, bueno, por la concepción que ya el fenomenólogo tiene de la experiencia consciente, que es la de que la experiencia consciente es prereflexivamente autoconsciente. Entonces no hace falta o hay que tener, digamos, la prudencia necesaria como para no estar metiendo en la experiencia vivida aspectos que no le pertenecen. ¿Está bien? Entonces, para eso la investigación fenomenológica, aunque use la reflexión, debe basarse en esta característica de la experiencia prereflexivamente autoconsciente, que toda experiencia consciente ya tiene. Es decir, debe basarse en la dimensión autorreferencial de la conciencia, en esa dimensión implícita, que se puede hacer explícita, esa dimensión prereflexivamente autoconsciente que ya está en la experiencia consciente misma. Y esto evita que cualquier posibilidad de que la aplicación de la reflexión modifique la experiencia consciente en algún sentido. Entonces, ¿cuál sería el término medio entre estas dos posiciones? La dejan explícita a esta tercera posición los autores diciendo que entonces la relación
entre experiencia prerreflexiva y la reflexión debe ser una relación de ida y vuelta. Entonces, dado que la experiencia sobre la que se reflexiona implica autoconciencia prerreflexiva, de por sí ya ahí vamos a encontrar los recursos para confirmar o descartar cualquier articulación reflexiva que hagamos de esa experiencia. Es decir, en ese sentido, supongamos que generamos una mala interpretación reflexiva de nuestra experiencia consciente. Bueno, esta mala interpretación se puede corregir con una nueva experiencia consciente y una nueva reflexión. Esa sería un poco la posición intermedia entre las dos posiciones anteriores, que es la que expresan los autores acá en esta última parte de este apartado. Para terminar entonces la revisión de todos los apartados del capítulo, voy a hacer como un listado de las características principales de la conciencia, la autoconciencia prerreflexiva, que sería entonces lo específico del enfoque fenomenológico desarrollado en este capítulo. Entonces, síntesis. El fenomenólogo va a decir que toda conciencia es intencional, como dije al principio. Intencional en este sentido quiere decir que todo estado consciente es sobre algo. Segundo, toda conciencia es intrínsecamente autoconsciente. Bien, no es una propiedad que le venga dada por su relación con otro estado mental, sino que todo estado consciente es al mismo tiempo intrínsecamente autoconsciente. Esta autoconciencia entonces es prerreflexiva. ¿Qué quiere decir que sea prerreflexiva? Quiere decir que no hay reflexión, que es lo que acabamos de describir recién, y en este sentido la autoconciencia prerreflexiva no implica una escisión del sujeto entre sujeto y objeto. No hay una división en este sentido. Esto también se expresa, esto último que acabo de decir, se expresa también diciendo que la autoconciencia prerreflexiva es no observacional. Esto es, no es un tipo de observación introspectiva en la que yo soy el sujeto observador de mi conciencia o de mi experiencia consciente. Otra forma de decir lo mismo sería decir que esta autoconciencia prerreflexiva es no objetivadora, en el sentido de que el contenido de la experiencia no es objeto de mi atención o de mi percepción, porque no hay una escisión sujeto-objeto. Otra característica de esta autoconciencia prerreflexiva es que se dice que es tácita, es decir, no es una autoconciencia que dependa de mi atención consciente, sino que es una autoconciencia no atendida explícitamente, no es voluntariamente producida, y entonces en ese sentido es que se dice que es implícita. Y finalmente, dos ideas más que podemos repasar, que es que la autoconciencia prerreflexiva es una condición necesaria de la conciencia, es decir, sin autoconciencia prerreflexiva no hay conciencia, y también es una condición necesaria de la autoconciencia reflexiva. Bien, y con esto terminamos de repasar todos los contenidos del capítulo 3.